Empezó un martes justo después del almuerzo, cuando Santiago plantó su pie en zapatillas sobre la mesa de conferencias como si el lugar fuera suyo y dijo, lo que necesitamos es disrupción ágil. Yo acababa de terminar una llamada de 3 horas con un proveedor alemán que había enviado los números de pieza equivocados en un contrato de defensa crítico. Si no lo hubiera detectado a tiempo, habríamos perdido 270 millones de pesos en ingresos garantizados. Salvé ese contrato con cinta adhesiva y favores adhesoras. Nadie dio las gracias. Nadie siquiera se dio cuenta. Y ahora aquí estaba Santiago, recién llegado de un retiro de liderazgo tecnológico en Valle de Bravo, con la piel resplandeciente por los tratamientos faciales del desierto y la iluminación, hablando como si acabara de bajar de la cima de la montaña con una charla TED y un nuevo título de trabajo, vicepresidente de visión estratégica. Agitaba las manos como si estuviera presentando un seminario web. Hemos estado demasiado centrados en la ejecución. ¿Qué pasaría si gamificáramos el control de calidad, si cambiáramos los incentivos hacia una ambigüedad controlada? Miré a los demás alrededor de la mesa. La mitad de ellos asentían como si entendieran. La otra mitad miraba fijamente sus pantallas, fingiendo teclear algo importante. Nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. Yo me quedé sentado, con las manos cruzadas. Ese fue el momento. El segundo exacto en que supe que la podredumbre había comenzado. A Santiago no le importaba cómo funcionaban las cosas. Solo le importaba cómo sonaban. Tenía esa mirada en los ojos, la que ponen los tipos que saben que no pueden ser despedidos. Su apellido le compraba un escudo, y él lo sabía. Lo había visto antes. Un ejecutivo trae a su hijo, le endosa un título vago y lo suelta en departamentos que no entiende. Primero, observan, luego, sugieren. Después, empiezan a realinear equipos hasta que todo el sistema se paraliza. La primera vez que irrumpió en una de mis llamadas de logística, no pestañeé. Simplemente lo observé asentir durante 10 minutos de acrónimos que no entendía, y luego garabatear algo en un bloc de notas como si estuviera estudiando para los exámenes de admisión. Me levantó el pulgar al salir. Me encanta la sinergia que hay ahí dentro, Raúl. Lo retomamos luego en privado. Sinergia. Retomar. Jifificar. No dije nada. Ni a él. Ni a nadie. Llevaba en sistemas Bernal casi 10 años. Sabía cómo iba esta historia. Tipos como Santiago llegaban con palabras de moda y pizarras blancas y sin la menor idea de por dónde pasaban los cables de alimentación bajo el suelo. Pero no entré en pánico. Lo registré. Mentalmente, como siempre hago. Santiago no tenía ni idea de que acababa de pisar el campo de batalla equivocado. Y yo nunca disparo primero. Solo espero. La semana siguiente, empezó a aparecer sin ser invitado en mis reuniones de pie. Sin previo aviso, sin orden del día. Simplemente se colaba con un batido de proteínas y una sonrisa de suficiencia. ¿Por qué seguimos usando este conjunto de herramientas?, preguntó una mañana, sosteniendo un informe impreso como si oliera mal. Se siente un poco anticuado. No mordí el anzuelo, solo dije, porque funciona. Mi nombre es Raúl Márquez. Fui el director de operaciones en sistemas Bernal durante casi 10 años. Mi equipo gestionaba el soporte técnico para cada flujo de logística, adquisiciones y cumplimiento en esa empresa. No era llamativo, pero era esencial. A Santiago no le gustaba lo esencial. Le gustaba lo brillante. Empezó a destrozar sistemas que funcionaban para hacer sitio a sus cápsulas de concentración, trampas de ruido al aire libre que aniquilaban la productividad. Eliminó mi reunión de sincronización entre equipos de los lunes y la reemplazó con algo llamado viernes de flujo de comentarios, básicamente un hilo de Slack lleno de emojis y cero seguimiento. No luché contra él públicamente. No fui a recursos humanos. Simplemente limpiaba lo que él dejaba atrás. Cada formulario de proveedor mal archivado, lo arreglaba. A cada jefe de equipo confundido, lo orientaba por mensajes directos. A cada persona que parecía a punto de marcharse, la reubicaba discretamente en roles donde no estuviera en el radio de acción de Santiago. Y aún así su padre, Víctor Bernal, director ejecutivo y una mandíbula andante, actuaba como si Santiago fuera la segunda venida de Steve Jobs.
Necesitamos sangre nueva, me dijo delante de la junta. Raúl, eres fiable, pero tenemos que escalar. ¿Sangre nueva? El chico ni siquiera podía presentar una orden de compra sin fastidiar los códigos de proveedor. Tenía la confianza de un fundador y las habilidades de un becario de verano. Al segundo mes, dejé de fingir que maduraría. Simplemente mantuve un perfil bajo y lo documenté todo. Luego llegó el viernes. Eran las 4:58 de la tarde. Estaba cerrando la semana, iniciando sesión en nuestro portal de cumplimiento para prepararme para una auditoría gubernamental programada para el lunes. El equipo iba adelantado. Todo estaba bajo control. Fue entonces cuando llegó el ping de Slack. Santiago B te ha invitado a una sesión de sincronización. Realineación estratégica. Urgente. 5 de la tarde. Hora del centro. Lo miré fijamente. Mi mano flotaba sobre el ratón. Luego cerré la pestaña. 10 minutos después, mi teléfono vibró. Era él. No contesté. Llamó una y otra vez. Dejé que sonaran todas. A la cuarta vez, contesté porque estaba en medio de una reunión de hitos con un cliente de defensa y el tipo no paraba. Silencié el Zoom, puse el teléfono en altavoz y dije, «Tienes 2 minutos». Ni siquiera dijo hola, simplemente se lanzó a una perorata. «¿Crees que puedes ignorarme?», espetó. «No puedes saltarte mis sesiones». ¿Soy tu jefe? Tú no eres mi jefe, dije rotundamente. Eres el vicepresidente de tonterías. Eso fue todo. Explotó. Estás acabado. Despedido, gritó. Efectivo ahora mismo. No vuelvas el lunes. Miré el temporizador de la llamada. 32 segundos. Colgó. Sin recursos humanos, sin papeleo, solo bravuconería y ego. Quité el silencio del Zoom del cliente y seguí con la reunión como si nada hubiera pasado. Nadie en esa llamada supo nunca que acababan de despedirme. Después, apagué mi portátil, cogí mis llaves y salí de ese edificio como si fuera a por un sándwich. Sin dramas, sin cajas con cosas del escritorio, simplemente me fui. Porque ya sabía que esto no había terminado. Ni de lejos. Esa noche, me senté en mi cocina, con un café solo en una mano y el portátil abierto frente a mí. Ni un correo electrónico de recursos humanos, ni un paquete de finiquito, ni un aviso de revocación. Mi tarjeta de identificación de la empresa todavía funcionaba. Mi correo electrónico no había sido desactivado. Técnicamente, todavía estaba en el organigrama, enterrado en algún lugar bajo operaciones, legado. Fue entonces cuando saqué el acuerdo de financiación de los inversores, cláusula 6.2. La había firmado yo mismo 2 años atrás, durante la tercera ronda de inversión. Estaba enterrada en lenguaje de cumplimiento. Fácil de pasar por alto si no la buscabas, pero yo la recordaba. Los desembolsos de hitos requieren verificación del oficial de supervisión designado. ¿Ese oficial de supervisión? Yo. Nombre impreso, iniciales selladas, tinta seca. No armé un escándalo, no respondí, no lo reenvié al departamento legal. Simplemente lo envié a una carpeta privada en mi disco duro personal. Hice una copia de seguridad de cada documento que necesitaba registros de proveedores, puntos de control de cumplimiento, auditorías de compra, lo encripté todo y lo etiqueté como en caso de idiotas. Luego esperé. Santiago no esperó. Se pavoneó por la empresa como si acabara de conquistar algo. Celebró una reunión general el lunes llamada La Realineación, como si estuviera relanzando una cadena de comida rápida en quiebra. Título de la presentación de PowerPoint, Movimientos audaces por delante. Vi la presentación más tarde. Alguien la filtró. Sus puntos eran copiados y pegados de un blog de startups. Agilizar a través de la disrupción. Replantear la rendición de cuentas. Abrazar la incertidumbre estratégica. Incertidumbre estratégica. Eso no se lo inventa uno. Mientras tanto, las facturas seguían fluyendo a través de sistemas que yo había construido. Los contratos se enrutaban a través de formularios que yo había codificado y hecho cumplir. Y enterrado bajo todo ello, las aprobaciones de supervisión.
Cada uno de esos puntos de control se convertía en un cuello de botella en mí. Pero nadie se dio cuenta todavía. Pensaban que simplemente había desaparecido. No lo hice. Estaba sentado en mi cocina en Interlomas, Estado de México, en pantalones de chándal, viendo su mundo seguir girando sin darse cuenta de que los engranajes patinaban. Mantuve la red privada virtual abierta y monitoricé lo que pude: paneles internos, colas de correo electrónico, marcas de tiempo de envío. Los vi intentar presentar aprobaciones de proveedores usando un inicio de sesión genérico. La mitad de ellas rebotaron. Santiago envió un Slack a toda la empresa celebrando el aumento de la velocidad y la toma de decisiones. Publicó un meme de alguien lanzando papeles al aire. Su nuevo equipito de alquimistas respondió con emojis de fuego y gifs de cohetes despegando. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta: estaban despegando sin combustible. El cumplimiento estaba vacío. Las adquisiciones, atascadas. Las pistas de auditoría, desconectadas. Algunos ingenieros me enviaron mensajes discretamente. Oye Raúl, pregunta rara. ¿Recuerdas dónde están las plantillas de adquisiciones del tercer trimestre? ¿O quién está a cargo de las evaluaciones de riesgo ahora? Archivé cada mensaje, todos y cada uno. Porque cuando alguien te echa sin un rastro de papel, no discutes. Documentas. Para la mañana del lunes siguiente, la primera factura de proveedor fue rechazada. El sistema de pagos la marcó por falta de firma de supervisión. Esa firma era la mía. El departamento de adquisiciones se empezó a preguntar: ¿quién firma ahora? Nadie tenía una respuesta. Mi nombre todavía estaba en el flujo de trabajo. La cadena de firmas estaba bloqueada. Lo vi suceder en tiempo real desde mi cocina. La red privada virtual zumbando, los paneles de control cargados. Para el mediodía, 5 facturas más fallaron. Los cronogramas de envío se retrasaron, marcados por cumplimiento. Los sistemas que había implementado estaban haciendo exactamente para lo que fueron construidos: proteger contra el fraude, la inconsistencia y los idiotas. Luego, uno de los analistas de cumplimiento junior dejó un mensaje en el canal de Slack de la empresa. Oye, Raúl sigue siendo nuestro firmante de supervisión, ¿o eso ha cambiado? Santiago respondió con un meme. Un perro de dibujos animados engreído en una habitación en llamas diciendo: esto está bien. Añadió: Raúl ha hecho la transición. Lo tenemos cubierto. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Alrededor de las 2 de la tarde, un inversor de Múnich envió un correo electrónico al equipo financiero de Sistemas Bernal. El asunto era: hito 4, desembolso, verificación pendiente. Nadie del lado de Santiago respondió durante 2 días. Todavía tenía acceso a la antigua bandeja de entrada compartida, vi cómo aumentaba el contador de no leídos, vi a Santiago marcar correos electrónicos y no responder nunca. Estaba demasiado ocupado organizando horas de innovación y filmando clips del líder de opinión en el vestíbulo con aros de luz y una sudadera con la marca. El miércoles, se envió el correo electrónico a toda la empresa. Asunto: actualización de liderazgo. Gracias, Raúl. Santiago lo escribió él mismo. Dijo que yo había hecho una transición elegante y estaba persiguiendo nuevas oportunidades de crecimiento personal. Adjuntó una foto mía dándole la mano en la fiesta de Navidad del año pasado. Ni siquiera estaba sonriendo en ella. Esa mentira dolió. No porque la dijera él, sino porque la gente se la creyó. Como si yo fuera a abandonar una década de construcción de estructuras sin luchar. Pero no respondí, no lo corregí, no dije una palabra. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Ese mismo día, recibí un correo electrónico de un gerente de nivel medio frenético. Oye, no estoy seguro de quién se encarga ahora de la aprobación de la cláusula del proveedor. ¿Puedes volver a firmar una para nosotros? No tardará mucho. No respondí. La archivé. Luego otro. ¿Recuerdas dónde se guardan los archivos de cumplimiento de riesgos? No encontramos los del tercer trimestre. Archivado. Luego uno del tipo que reemplazó a mi jefe de adquisiciones. Estamos intentando reasignar la cadena de supervisión. ¿Puedes darnos un esquema rápido de cómo funcionaba? Me quedé mirando ese durante más tiempo.
Un esquema rápido de algo que construí durante 9 años, parcheado a través de 2 sistemas de planificación de recursos empresariales, 3 auditorías y 5 revisiones regulatorias. Ni siquiera respondí. Simplemente hice clic en archivar. No los borré. Simplemente seguí apilándolos. Prueba del incendio. Porque aquí está la cosa. Cuando alguien le prende fuego a la casa que construiste, no vuelves corriendo con una manguera. Dejas que arda. Dejas que cada aprobación omitida, cada proceso roto, cada advertencia ignorada incinere el lugar desde dentro. Deja que Santiago presente sus mapas de ruta falsos. Deja que pegue palabras de moda de startups en sistemas rotos. Deja que cabe el hoyo más profundo con cada discurso de hora feliz sobre revolucionar la sinergia operativa. Mientras tanto, yo veía cómo su seguimiento de proyectos se derrumbaba. Veía cómo las adquisiciones se retrasaban 10 días. Veía cómo su falso organigrama se hinchaba con títulos de trabajo que nadie entendía y responsabilidades que nadie asumía. No entendía en cuántas trampas había caído. Cuánta de la estructura de la empresa había sido codificada con mi nombre. Finalmente se quebraron un jueves por la mañana. Estaba en mi cocina de nuevo. Misma mesa, misma taza, viendo otra ronda de envíos de proveedores fallidos iluminar el panel de control. Entonces apareció una dirección desconocida en mi bandeja de entrada. Asunto, aclaración rápida. Lo abrí. Un memorando de cumplimiento me devolvió la mirada. Mi nombre ya estaba escrito en el bloque de la firma, con fecha anterior al trimestre pasado. Líneas resaltadas para su finalización urgente. No firmado, no válido, no legal. 10 minutos después, llamó la asistente del director financiero. No contesté. Dejó un mensaje de voz de todos modos. Hola, Raúl. Bruno dijo que podrías firmarlo electrónicamente rapidito. Lo necesitamos antes del mediodía. ¿Rapidito? Rapidito, como si fuera un permiso para un pedido de almuerzo. El memorando era un documento de cumplimiento federal vinculado a contratos de defensa. Falsificar su fecha era el tipo de cosa por la que la gente acababa procesada. No era un error tipográfico. No era un favor. Era un empujón hacia el precipicio. La cláusula 6.2 era el detonador detrás de todo esto. Todavía no habían reasignado la supervisión. Ningún registro de recursos humanos, ningún proceso de baja, ninguna notificación a los inversores. Me habían despedido verbalmente, olvidado el papeleo y ahora querían que arreglara su desastre con una sola firma falsa. Me quedé mirando el memorando durante un largo minuto. Mi nombre flotaba en la página como una etiqueta de advertencia. Luego cerré la pestaña y eché mi silla hacia atrás. La pata raspó con fuerza contra el azulejo. No suavicé el sonido. Alrededor de las 2 de esa tarde, llegó otro correo electrónico, esta vez reenviado por un amigo que todavía estaba enterrado dentro de la empresa. Una captura de pantalla de una invitación de calendario. Reunión de la Junta, viernes, asistencia obligatoria. Orden del día, congelación de fondos, brecha de supervisión, fallos en los hitos. Había una lista de asistentes esperados, Santiago, su padre, el director financiero, el departamento legal, los inversores y, en la esquina, bajo oficial de supervisión autorizado actual, el sistema todavía mostraba un nombre, el mío. Nadie lo había eliminado. Nadie sabía siquiera cómo hacerlo. Todos esos flujos de trabajo, todas esas aprobaciones, cada cadena terminaba en mí. Todavía era la única persona autorizada para firmar las liberaciones de hitos de los inversores, lo que significaba que Sistemas Bernal no podía mover un solo peso de dinero de los inversores sin mi autorización. Podían organizar reuniones, enfurecerse en los pasillos, crear presentaciones de PowerPoint con flechas en llamas y grandes palabras como aceleración de la sinergia. Nada de eso importaba. La máquina no funcionaba sin mi llave. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez el número estaba bloqueado. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. La voz de un hombre, tensa, controlada, habló. Señor Márquez, soy Bruno. Por favor, devuélvame la llamada. Necesitamos ese memorando hoy. Borré el mensaje y volví a mirar los paneles de control. Las adquisiciones llevaban 3 semanas de retraso para entonces.
El departamento de cumplimiento había abierto un ticket interno titulado Acceso de supervisión, propietario desconocido. El nuevo equipo de alquimistas de Santiago publicaba citas motivacionales en Slack mientras el sistema se ahogaba bajo su ignorancia. Después de la cena, llegó otro correo electrónico. Sin saludo, sin formato, solo pánico en estado puro. Raúl, necesitamos que firmes, por favor. Los inversores están pidiendo confirmación. Javier. El silencio que mantuve no era por rencor. Era estructura. La misma estructura que ignoraron. La misma estructura que ahora se volvía contra ellos. Y finalmente estaban empezando a entender el hoyo que habían cavado. No les dije que no iba a volver. No les dije que sabía exactamente cuán profunda era la cláusula 6.2. No les dije que los inversores leerían cada firma faltante como una sirena de alarma. Solo observé, esperé, dejé que la presión aumentara. Porque no podían mover un peso sin mí. Y yo no iba a firmar nada. La mañana del viernes golpeó como un martillo. Estaba viendo los registros del panel de control en tiempo real. Errores de acceso, fallos de envío, verificaciones rebotadas. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de alguien de finanzas. El abogado de los inversores acaba de leer la 6.2 en voz alta. 15 segundos después, mi correo electrónico sonó. Una línea de un antiguo colega sentado en esa sala de juntas. Todo se detuvo. No necesitaba una transcripción. Ya sabía lo que venía. La cláusula 6.2 no estaba escrita para ser interpretada. Era una cadena de mando fría y legal. Ninguna reasignación o anulación sin una enmienda firmada por los inversores. La junta se había reunido esperando gesticular y seguir adelante. En cambio, se toparon con un muro con mi nombre grabado en la parte superior. Santiago intentó hablar primero. Mi amigo me lo transcribió más tarde, palabra por palabra. Dijo, él ya ni siquiera está aquí. Es solo papeleo. El abogado del inversor no pestañeó. Entonces violaron el debido proceso. Congelamos los fondos. Y eso fue todo. Cada desembolso pendiente, bloqueado. Cada hito proyectado, desaparecido en 6 horas. Los proveedores detuvieron los envíos. Los contratos gubernamentales se paralizaron a mitad de camino. Las adquisiciones se congelaron en 5 divisiones. El departamento legal intentó emitir un memorando de corrección pero fue bloqueado por sus propias reglas internas de supervisión. Sin aprobaciones, sin soluciones alternativas, sin plan. Los clientes comenzaron a exigir registros de cumplimiento, archivos de riesgo, pruebas de supervisión. Nadie podía producirlos. Los sistemas no estaban rotos. Estaban siguiendo el protocolo exacto que yo diseñé, el que Santiago pensó que podía optimizar. Me llegó un mensaje más tarde desde una cuenta personal. Aparentemente, Santiago había intentado arreglar el atasco de permisos instalando plugins de código abierto de un hilo de Reddit. Algo sobre la autenticación automática a través de credenciales compartidas de Slack. Hizo que el portal de aprobación interna se cayera tan estrepitosamente que derribó la cola de recursos humanos, el portal de finanzas y parte del seguimiento de envíos de clientes. El director de informática lo llamó un compromiso estructural. Internamente, comenzaron a etiquetar el incidente como la brecha stack de Santiago. 2 días después, su título en el organigrama cambió. Vicepresidente de visión estratégica ahora era asesor. Sin explicación, sin anuncio. Una semana después, desapareció. Simplemente se fue. Título eliminado, permisos revocados, perfil borrado. Ni siquiera se molestaron en publicar un mensaje de despedida. No lo celebré. No me regodeé. Pero me di cuenta. Y entonces llegó el correo electrónico real. No de sistemas Bernal, del inversor. Corto, directo. Raúl, hemos terminado de perder el tiempo. Nos gustaría contratarte como consultor estratégico. Autonomía total, tarifa completa. Plazo, inmediato. Haznos saber si estás disponible. Sin disculpas, sin falsa amabilidad, sin intentos de engatusarme. Solo respeto. Esa noche, abrí la ventana de mi cocina y me apoyé en el marco.
El aire fresco alivió la tensión acumulada en mis hombros. No me había dado cuenta de lo pesada que se había vuelto hasta ese momento. No respondí de inmediato. Lo dejé reposar, no porque no estuviera listo, sino porque quería que sintieran el peso de la espera. Verifiqué las nuevas claves de acceso de contratista que me habían enviado discretamente con la oferta. Todo estaba limpio, permisos completos, cada registro verificado. El control, restaurado. La siguiente ola golpeó más fuerte. Las revisiones internas comenzaron a sacar a la luz cláusulas marcadas en secciones ocultas de los documentos de financiación. 4 más con mi nombre en ellas. Supervisión de riesgos, control de adquisiciones, elegibilidad para contratos de defensa, flujo de auditoría de cumplimiento, todo congelado. El departamento legal no podía reescribirlas. Los inversores no autorizarían reemplazos. Mi firma no era opcional. Estaba codificada en cada transacción importante de los últimos 3 años. La diseñé de esa manera para prevenir el fraude. Nunca esperé ser yo quien se interpusiera en el camino. El director ejecutivo entró en pánico. Se podía ver en las marcas de tiempo. Correos electrónicos volando a la 1:17 de la mañana, 3:03, 4:11. Sin asuntos, solo ráfagas cortas. Necesito solución. Seguimos atascados. Habla con Víctor otra vez. Está furioso. Víctor, el padre de Santiago, el rostro de Sistemas Bernal. Intocable durante 20 años, pero ya no. La Junta comenzó a hacer preguntas difíciles. No sobre mí, sobre él. ¿Por qué no se había formalizado la sucesión? ¿Quién aprobó el ascenso de Santiago? ¿Por qué la supervisión estaba vinculada a un empleado despedido? Nadie tenía respuestas. Santiago intentó un último farol. Se presentó en una sesión de emergencia de la Junta con un gráfico circular y una presentación titulada Redefiniendo el control. Habló durante 20 minutos seguidos sobre marcos resilience y ejecución de visión descentralizada. Nadie interrumpió. Luego el inversor se levantó, sin alzar la voz, sin amenazar, simplemente cerró su maletín y dijo, revisitaremos la financiación cuando su proceso esté arreglado. Eso eran 720 millones de pesos. Tomados como rehenes en una frase. La sala se quedó en silencio. Nadie los siguió al salir. Me enteré 20 minutos después. Las noticias vuelan cuando el dinero se va de la mesa. 2 días después, recibí la llamada. No de Sistemas Bernal, no de Víctor, del inversor directamente. Raúl, dijo la voz, tranquila, cortante, exacta. Queremos que lideres la reconstrucción. Sin hijos, sin contrataciones por legado. Tú trazas el mapa. No pregunté por el título. No pregunté por los beneficios. Solo dije, ¿dónde? Me citaron en un espacio nuevo. Más pequeño, más compacto, ni una sola pantalla en la pared ni una taza con la marca. Solo escritorios limpios y un propósito. Me entregaron una tarjeta de acceso y un contrato. Todo a mi nombre. Leí cada línea, asentí una vez y entré en la oficina como si hubiera estado allí durante años. Sobre el escritorio había una carpeta de manila etiquetada con mi letra, control a través de la continuidad. El viejo manual, el real, no la versión de PowerPoint que Santiago pasaba como si fuera el Evangelio. La abrí, añadí una página nueva y comencé a rediseñar la cadena de autoridad. Luego me levanté y caminé hacia la pared. Puse una impresión, algo que alguien había capturado de la pantalla del antiguo perfil de Slack de Santiago meses atrás. Letra en negrita, subrayada, puro ego. Soy el hijo del director ejecutivo. Yo llamo, tú respondes. Debajo, coloqué una sola nota adhesiva. Tinta negra. 2 palabras. Ya no más. Luego volví al trabajo. No hubo comunicado de prensa, ni publicación en LinkedIn, ni una gira de venganza engreída. Solo yo, una cafetera de café fuerte y un equipo que realmente escuchaba. No aduladores, no máquinas de bombo publicitario, profesionales. Gente que entendía que la estructura no era el enemigo. Era la base. Reconstruí el manual de operaciones desde cero. Sin ruido, sin paja heredada.
Tiré las diapositivas de realineación de Santiago y las reemplacé con flujos de trabajo reales. Limpios, comprobables, auditables. Las adquisiciones dejaron de fallar. El riesgo se endureció. Los contratos de defensa volvieron a estar en línea. Contratamos a personas que realmente habían hecho el trabajo antes. Silenciosas, agudas, fiables. Entrené a los que valía la pena conservar, despedí a los que no. Sin política, sin dramas. El inversor no se entrometió. Me dejaron liderar. Pero dejaron una cosa clara. Cada cláusula de financiación en adelante llevaba mi nombre. No era por estatus. Era un seguro. La gente dentro comenzó a llamarlo el Standard Márquez. Yo no pedí eso. Nunca dije una palabra al respecto. Pero lo oí suficientes veces como para saber que se quedó. No me importaba el título. No me importaba el crédito. Me importaba que cuando algo se rompía, me llamaran a mí. No después de que se derrumbara, sino antes. Como debería haber sido desde el principio. ¿Santiago? Creo que ahora trabaja en una startup. O quizás es consultor. Lo que sea que eso signifique esta semana. No lo he comprobado. No importa, porque no estoy mirando y no estoy buscando crédito. Tengo el control. Un control silencioso, blindado, innegable. Y esta vez, las cerraduras son mías. Pensaron que yo solo era operaciones, pero yo era la continuidad. El que sabía cómo respiraba el sistema, dónde se acumulaba la presión, dónde se aplicarían los frenos si te apoyabas demasiado en el lugar equivocado. Yo era el que olvidaron que necesitaban. Y ahora, no lo olvidarán de nuevo.